Hey, ¿qué tal comunidad gamer? ¿Qué tal están? Les habla Antonio Hyper, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. El día de hoy les vengo a traer lo que es el análisis del tráiler de Saw 10. Yo sé que ya me tardé bastante tiempo, pero bueno, yo lo quería hacer a mi modo. También había tenido un pequeño problemas de tiempo por ahí, pero pues ya estamos listos para traerles este tráiler. No lo vamos a hacer tal cual cuadro por cuadro, es posible que nos tardemos un poquito más, pero pues está explicando más a detalle, pues obviamente de lo que es la perspectiva desde un fanático acérrimo de la saga, qué es lo que puede visualizar en este tráiler o qué es lo que yo pueda verle para poderles compartir y alguna pequeña otra información. Pero bueno, entonces vamos a comenzar pues obviamente lo que es con este tráiler, directamente viendo unas pequeñas escenas que vamos a ver durante este mismo, y dentro de esto pues obviamente la voz de que en este caso nos marca que es un detective, que dice: de todos los hombres a los que pudiste engañar, escogiste a John Kramer o elegiste a John Kramer, ¿no? Entonces aquí nos muestran Jigsaw is back. Y aquí nos muestra un plano de John Kramer viendo perspectivamente el juego que vamos a ver más adelante. Y aquí las personas o los doctores que están dentro de esta trampa nos muestran el logotipo de Saw. Y aquí directamente ya pasamos a una toma de un hospital en donde está hablando un doctor diciendo: el cáncer sigue propagándose. De aquí después nos van mostrando otra escena de una persona o una enfermera caminando sobre este mismo hospital. Después dice el doctor: me temo que no hay nada más que podamos hacer. Obviamente mirando a John Kramer. Pero le dice: hay una persona que podría ser capaz de ayudar o que quizás podría ayudar. Y nos muestran la imagen de un sitio web que en este caso vemos que dice el proyecto Pederson. Y pues obviamente parafraseando un poco el texto que vemos aquí, pues obviamente explican que es un programa a nivel mundial y son los primeros o pioneros en innovación de alta tecnología para el tratamiento del cáncer, que pues obviamente fue fue fundado por el doctor Finn Pederson, que pues obviamente con un grupo de años de experiencia y obviamente tratando de poder ayudar a las personas a que tengan este tipo de problemas, pues obviamente sean capaces de poder darles una segunda vida. Después nos muestran que pues obviamente basado en Noruega, la doctora Cecilia Pederson pues obviamente ha continuado esta tradición familiar y obviamente ha tratado de buscar a candidatos o seleccionar candidatos en los cuales puedan apoyarlos y darles este tratamiento que ellos ofrecen. Y nos muestran la imagen de lo que es una de las doctoras, que pues obviamente nos velan que el nombre es Cecilia Pederson, que es lo que nos muestra dentro de esta página web. De aquí obviamente nos van mostrando imágenes de John Kramer arribando a lo que es la Ciudad de México o México. Y pues obviamente por curiosidad aquí para los que sean mexicanos y los que no pues también, vemos que del lado derecho hay un, como pareciera ser un coche, un taxi de color verde o rotulado de color verde. Nos habían explicado los productores que siguieron o trataron de ser lo más fieles a lo que es de la línea del tiempo, tanto de lo que ocurre en esta película, que obviamente sabemos que es entre Saw 1 y Saw 2, y obviamente darle esa sensación que pues obviamente están en México. Y como curiosidad, si seguimos que Saw 10 se está desarrollando entre el 2004 al 2005, que es el año que se lanzaron Saw 1 y Saw 2, pues es bastante fiel a lo que es la línea del tiempo, ya que en aquellos tiempos los taxis estaban rotulados de ese color. Entonces un pequeño easter egg, una pequeña curiosidad que pues no está de más explicar. Obviamente aquí nos muestran ya en los subtítulos que está hablando la doctora Cecilia, que dice que su tratamiento es o su programa es un tratamiento doble a las afueras de la Ciudad de México. Después nos muestran un plano de lo que es el Zócalo, que aquí es como nosotros los que vivimos en la Ciudad de México conocemos como esta zona histórica de la Ciudad de México o Plaza de la Constitución, que obviamente vemos la bandera de México, lo que es la catedral, lo que son del lado izquierdo lo que es Palacio Nacional donde está el presidente y todo lo demás, y obviamente edificios emblemáticos que rodean a esta zona urbana. De aquí pues obviamente vamos viendo cómo John Kramer está en el taxi, viendo pues obviamente cómo es México. Y pues después nos muestran el plano de una zona, de unos edificios que posiblemente sea el hospital.
Y pues obviamente nos pasan la toma a una mujer que aquí nos desvelan que el nombre es Gabriela, dando como su testimonio, diciendo que pues obviamente le salvó la vida con este tratamiento. Después de ahí nos muestran a lo que es la doctora Cecilia acompañando a John Kramer a esta zona en donde le van a hacer el tratamiento o la cirugía. Vemos aquí pues obviamente cómo lo reciben a John Kramer. Vemos en un plano a una doctora que no nos desvelan de momento nombre, pero pues vamos a decir en este caso la doctora pelirroja, ¿no? Más o menos por el tono del color del cabello. Aquí vemos a otro doctor que pues aquí en el subtítulo nos desvelan que es Mateo, que si recordarán las imágenes que se mostraron de la trampa de la cirugía cerebral en la Midsummer Scream, nos indicaban que el sujeto a prueba era Mateo, que pues obviamente ya sabemos que va a ser este doctor y que pues obviamente más adelante nos los desvelan o nos los confirman. Obviamente este doctor le dice a John Kramer, estás en muy buenas manos con nosotros, dándole esa confianza, ¿no? Para que se ponga, bueno, para que acepte la cirugía. Obviamente vemos aquí la preparación de estos doctores para poder realizar esa supuesta cirugía. Vemos aquí cómo van preparando la cabeza de John Kramer. Y aquí pues obviamente aparece o dice John Kramer, después de esto, ¿qué pasa entonces? A lo que pues obviamente en la plática que tiene con la doctora Cecilia le dice que toda tu vida pasa entonces, John Kramer, dándole como que esa confianza para que quiera hacerse esa cirugía. Después ahí nos muestran unos pequeños fotogramas en corto, John Kramer estando como una especie de máquina que sirve para realizar un diagnóstico cerebral. Y obviamente está hablando el doctor que vimos en las primeras escenas de este tráiler, que le explica que de acuerdo a estos escáneres, obviamente a estas radiografías, ve que el tumor nunca fue extirpado, es decir, que el tumor sigue estando en el cerebro de John Kramer. Después a lo que John Kramer le dice, ¿cuánto tiempo tengo? Y este doctor le responde que meses a lo mejor, por lo que pues obviamente le dice John Kramer, entonces tengo mucho trabajo por hacer. Después de ahí pues obviamente en el plano nos desvelan John Kramer teniendo a la mano su libro de dibujo, cuaderno de dibujo, y vemos que pues obviamente todos estos dibujos son de la trampa del potro, la trampa de la crucifixión, que vemos que ponen a prueba a Timothy Young en Saw 3. Pues entonces obviamente después nos desvelan la cara de John Kramer, que también nos habían desvelado esta imagen muchísimo antes de que lanzaran el tráiler. Entonces pues obviamente ahí ya desvelando la determinación que va a tener John Kramer para poner a prueba a estas personas o estos supuestos doctores. Ahí pues obviamente suena la risa de Billy, y de ahí obviamente nos pasan pues obviamente escenas en donde ya están los doctores en sus trampas. Vemos aquí el de la pelirroja estando sentada en una trampa, en un mecanismo que tiene a nivel de cuello como un alambre o una cuerda metálica. Después vemos a Mateo ya en la trampa de la cirugía cerebral, en un plano de perfil, sufriendo aquí directamente. Y después vemos a la doctora Cecilia gritándole John y mirando a John Kramer, ya que John Kramer va a estar en la parte de arriba supervisando y cómo se desarrolla este juego. Recuerden que este juego es el más personal que ha hecho John Kramer hasta la fecha. Inclusive si se tomaban a cuentas personal, pues obviamente es más personal del juego que tuvo en Saw 6 con obviamente con la persona de William Easton. Después de aquí pues obviamente vemos John Kramer accionando o presionando un botón que pues obviamente devela un mecanismo. Nos muestran los logotipos de Lionsgate y Twister Pictures. Aquí nos muestran una escena o un plano de obviamente donde se va a estar llevando a cabo el juego, que es como una bodega con solamente una arquitectura muy a la mexicana, ¿no? Entonces de aquí después vemos cómo nos van mostrando aquí una persona que está encadenada en el pie, que pues obviamente nos desvelan que es Gabriela, pues obviamente a prestarse para fingir estos testimonios que no son verdaderos. Después vemos a Mateo amarrado, que aquí es algo curioso. Primero vemos a Mateo amarrado y después ya lo vemos puesto a prueba en la trampa de la cirugía cerebral. Aquí pues obviamente en la película nos van a desvelar cómo es realmente este juego, ya que posiblemente sea un juego por fases,
que cada quien lo ponga a prueba o que cada uno de estos doctores tenga unas pruebas a realizar y que pues obviamente ya no estén encadenadas o tratar de buscar algo para que desencadenarse. Obviamente nos muestran el plano de Mateo, aquí el plano de la doctora pelirroja, que obviamente era la persona que le estaba sonriendo a John Kramer, y aquí vemos a la doctora Cecilia acostada en una plancha, que pues ya de un momento después veremos que igual no es la misma secuencia de escenas a la que vemos con Mateo. Después vemos como cae un cassette o una grabadora con la etiqueta de Play Me. Y aquí después vemos en otra escena lo que es Mateo ya sentado en la trampa de la cirugía cerebral, presionando ese cassette, que obviamente es un cassette diferente al que vemos caer. Ahorita lo van a ver el por qué les digo esto. Ya después habla la voz de John diciendo: hola a todos, es hora de jugar a un juego. Vemos cómo va a tener la perspectiva John Kramer desde arriba, supervisando, obviamente observando cómo se desarrolla este juego. Y como les digo, las escenas aquí del tráiler obviamente no son secuenciales, debido a que pues vemos que aquí la doctora Cecilia está parada en lugar de estar acostada ya en esta plancha, que pues obviamente veríamos cómo es el desarrollo de todo este juego, cómo llega a estar acostada ahí en esa plancha. Después de ahí nos muestran la cara de John Kramer, obviamente hablando, y vemos cómo va a tener esta perspectiva de cada uno de estos sujetos a prueba por medio de las cámaras y mediante esa como consola o este aparato electrónico, ¿no? Después ahí les explica que pues obviamente todos fingieron curarlo. Y pues ahí nos van mostrando escenas de John Kramer acostado o siendo preparado para la cirugía. Y pues obviamente les explica que todo lo que él tiene planeado para cada uno de ellos es algo muy real, ¿no? Y vemos aquí como entre escenas un poquito rápidas, no sabemos si es la desesperación de John Kramer ya por el cáncer avanzado que tenga o alguna molestia que le está causando en ese momento. Pero recuerden, esta película se va a basar más sobre John Kramer. Obviamente vamos a ver el juego, pero pues esta película va a ser un poquito más personal en torno a su vida. Después vemos a lo que es Mateo caminando en un pasillo de un hospital a solas, y vemos que por detrás sale una persona con la máscara de cerdo teniendo ahí como un bate o algo por el estilo, un palo, y vemos ahí obviamente el plano de Mateo ya siendo atacado, y también entre planos, si es que lo podemos captar acá. A ver si logro ponerlo un poquito más. Aquí vemos ya a Gabriela ya desmayada, y lo que pareciera tener del lado derecho como no sé, un frasco de medicamentos, algo no se distingue muy bien, pero pues posiblemente algo estaba realizando con ese frasco. De ahí nos muestran unos pequeños fotogramas de la persona con la máscara de cerdo, que pues obviamente ya sabemos que es Amanda. Y después de ahí empieza a sonar la música del tráiler, nos dan la perspectiva de acercamiento de John Kramer, en donde va a estar como en esta especie de mirador. Vemos que pues obviamente en la parte de atrás pues obviamente tiene varios objetos, algunas sierras, que pues obviamente ya nos mostrarán en la película como si va a tener alguna importancia o no. Después nos muestran el plano de John Kramer accionando un mecanismo, en donde pues les digo, no se lo tomen tan secuencial estas escenas. Vemos aquí que ya está Mateo sentado en la trampa de la cirugía cerebral, como si obviamente todos lo miraran. Aquí nos desvelan que está Mateo, y pues obviamente lo va a estar llevando ahí a esa habitación donde están todos los demás, para que vean cómo es el juego de Mateo. Aquí vemos obviamente ya un poquito cómo queda la persona en la trampa. Vemos que en el pecho va a tener como una especie de pechera, si lo podemos llamar de ese estilo, que va a tener iluminado un foco, un LED de color rojo. Yo me imagino que solamente indicando que está bloqueado, y ya cuando termine de superar esa prueba pues va a estar en verde, a lo mejor ya liberándolo de esa trampa, ¿no? Aquí vemos Mateo llorando, obviamente espantado de no saber qué es lo que está pasando. Después nos desvelan un cronómetro, que en este caso no sé si sean 3 minutos o 3 horas, dependerá de para quién sea ese cronómetro, para quién sea ese tiempo de prueba. Después ahí John Kramer en la voz nos va diciendo: lo único que no les he proporcionado su anestesia, pero les dicen créanme, van a querer estar alertas, obviamente tratando de
dar a entender de que pues obviamente lo que vayan a hacer van a tener que ser alertas, porque si no pues pueden sufrir algún error y pues obviamente los llevará a la muerte. Aquí vemos un poquito cómo está Gabriela ahí como siendo llevada. Vemos aquí a la doctora pelirroja en un plano donde como que se está haciendo un torniquete a su pierna derecha, y vemos que ahí en la pierna derecha tiene marcada como una guía de incisión, ¿no? Que normalmente utilizan los cirujanos para poder saber en dónde cortar, ¿no? Aquí vemos en un plano el ojo de una persona, que aquí ya vemos que es la trampa de los ojos, la trampa del tubo de los ojos. Todavía no hemos sabido cuál va a ser el nombre final de esta trampa. Y aquí vemos obviamente desvelándonos a Billy, ¿no? Nuestro querido Billy, que obviamente en la parte de atrás tiene o está llevando como una especie de charola, que vemos que van a ser los utensilios que va a ocupar Mateo para realizarse la trampa de la cirugía cerebral. Obviamente ahí como si vieran que todo se está llegando Billy, y ahí obviamente va con su triciclo. Muy mono este cuate. Hasta aquí pues obviamente con cara sorprendido de rayos, ¿no? O sea, que está haciendo un muñeco en un triciclo, ¿no? Y obviamente vemos que está llevando los utensilios, que aquí vemos que está la grabadora que acciona Mateo en las escenas anteriores, y no es la que cae como vimos anteriormente. Aquí vemos que ya está Mateo al fondo, nada más esperando a que les traigan estos utensilios. Después de ahí vamos viendo cómo va caminando Billy. Nos aparece aquí la frase de antes de que, pues obviamente antes del final de Jigsaw o antes del final de John. Y vemos aquí en estas escenas algo muy peculiar. Vemos, yo lo puedo denotar así, una persona como sentada o amarrada del lado izquierdo. Pues solamente se le da más la parte del cuerpo, si es que logro acertar con esa teoría. Y vemos aquí John Kramer como abriendo un casquillo, ¿no? A lo mejor ese casquillo lo abre, le va a quitar la pólvora o le va a poner algo que pues obviamente sea alguna especie de trampa. Vemos aquí cómo abre ese casquillo, y después a lo mejor ese casquillo ya lo rellenó con algo y lo pone en ese cargador. Después nos muestran la toma de unos tubos que están expirando alguna especie de humo o algún veneno letal. Vemos aquí a la doctora pelirroja siendo ya como que, digámoslo así, sorprendida por alguien, ¿no? Y vemos aquí el fondo de una tonalidad roja. Después vemos a alguna persona con la máscara de cerdo, que no sabemos si sea Amanda o sea alguien más. Aquí nos desvelan a otro participante, en donde vemos que está sentado, amarrado, y obviamente las manos las tiene encintadas, cubiertas o están totalmente encintadas, y vemos lo que tiene ahí arriba de las manos, pues obviamente son escalpelos de cirugía. Aquí pues obviamente vemos a otra persona en una especie, bueno, en un coche esperando, y que pues obviamente es sorprendida o es raptada. Por las manos, pues yo quiero imaginar que es el mismo John Kramer quien es el que está raptando a esta persona, ya que vemos que las manos ya están muy arrugadas, pero ya pareciera de una persona de bastantes años. Después nos muestran en un plano obviamente 3 fotografías, incluidas las de John Kramer, pero vemos que aquí debajo de estas fotografías tienen el nombre de la persona, el padecimiento que tienen o la enfermedad que tiene, y abajo un precio. No sabemos si realmente sea como una especie de mafia, alguna organización que pues ya los tiene ubicados y directamente saben a quién darle un precio o algo por el estilo. Aquí en la voz nos obviamente habla de nuevo el detective y dice: de todos los hombres que pudiste engañar o los que pudiste haber engañado, escogiste a John Kramer. Aquí vemos a una persona que pareciera por las manos y por las uñas que es una mujer, y pues obviamente arrancando la fotografía de John. Y aquí vemos, este es el juego más personal ha comenzado o empezará. Entonces aquí nos muestran el plano de una persona, pareciera como que está elevada al piso, está ahorcada, algo por el estilo. Y obviamente pues vemos que es el baño mítico de Saw 1. Vemos del lado izquierdo lo que pareciera ser un cadáver. Vemos ahí algún objeto, algo negro ahí al fondo que no distingo bien si es alguna especie de cargador de pistola o algo por el estilo. Y vemos que una persona está caminando con él. Aquí les voy a poner las imágenes o un video en donde desvelaron obviamente que Amanda había regresado, en donde John Kramer está en el baño, y obviamente si ustedes se fijarán tiene como que la misma vestimenta, porque tiene como una especie
¿cómo decirlo? Como estos sacos largos, los pantalones oscuros y los zapatos como que medio cafés. Y pues son los mismos a los que representa en este video John Kramer, que los estoy poniendo aquí para que ustedes todos lo vean. Y la supuesta persona que está ahí en el baño posiblemente sea Adam, que pues otra vez les voy a poner otras imágenes en donde vemos aquí al actor que va a ser el cadáver de Adam y que vemos que está maquillado, pero recuerden que esta película es después de los sucesos de Saw 1, entonces todavía en este tiempo Adam sigue vivo, entonces pues yo digo que es Adam. Veremos ya al final de la película quién realmente es esta persona. Después nos desvelan a una persona, no sé si sea realmente sea el detective quien está hablando o algo por el estilo, pues obviamente como que buscando o está en una búsqueda, en una exploración. Aquí vemos en otro plano John Kramer hablando con alguien que ya está en esta parte del mirador, diciéndole por favor no lo dudes, y sosteniendo como una hoja en la mano izquierda. Después nos es desvelada cómo es más o menos el funcionamiento de la trampa de los tubos. Aquí está una persona sentada, de la mano izquierda va a tener como que el control para poder girar este mecanismo, que obviamente tiene 5 niveles. Después ahí nos muestran que obviamente por cada nivel va a estar accionando un LED o un foco rojo. Y vemos aquí que pues obviamente para poder zafarse o parte de eso vemos que va a tener que destrozarse los dedos. Es algo que pues obviamente nos va a hacer mucha referencia a la trampa de los dedos en Spiral. Pero pues aquí está logrado de una forma un poquito más a la John Kramer, ¿no? Entonces aquí vemos cómo está aquí la persona con la máscara, con los tubos en los ojos, sufriendo, y del lado izquierdo el mecanismo que va a estar ayudando a romper esos dedos. Después aquí nos desvelan obviamente un poquito más en perspectiva la charola con los utensilios para que Mateo pueda realizarse la cirugía de la trampa cerebral, y obviamente John Kramer le está explicando cómo es el funcionamiento de su juego. Le dice que obviamente que para poder sobrevivir va a tener que extirparse una pieza o una cantidad un poquito grande de su cerebro y lo va a tener que poner en ese vidriera de enzimas que tiene al lado izquierdo para que pues ahí nada más detecte esa parte del cerebro ya extirpada y pues obviamente ya pueda liberar la llave para poderse salir de esa trampa. Obviamente la televisión va a ser para que pueda ver cómo se realiza la cirugía, porque lo va a tener que realizar él mismo. Ahí vemos la perspectiva de la llave que está solamente encerrada y va a tener que realizar esa cirugía para que pueda liberarse. Ahí vemos la determinación de Mateo viendo o agarrando como una especie de taladro pequeñito y obviamente con sus 2 pulgadas pulsándolo para que pueda realizarse esa perforación en la zona de su cerebro. Aquí vemos que ya le indicaron en dónde va a tener que hacerlo. La cara de todos obviamente como que sorprendiendo viendo cómo está sufriendo Mateo. Después aquí nos desvelan un poquito a una persona que no sabemos si sea el detective que vimos anteriormente y que pues obviamente ahí está tratando de buscar el juego, posiblemente a John Kramer. Después aquí vemos otro participante que pues obviamente era el que tenía las manos encintadas, y vemos que tiene como 2 mecanismos en los antebrazos y está amarrado. Aquí más o menos vemos que va a tener que cortar alguno de esos sujetadores para que pueda zafarse de la trampa. Aquí vemos que la trampa le va a indicar algo, si lo está realizando bien o si lo está realizando mal. Después nos muestran un plano de Gabriela como sufriendo, iluminada con un foco rojo. Aquí vemos aquí la doctora pelirroja ya cortándose la pierna con esta cuerda metálica para poder superar esta prueba. Obviamente la doctora está sufriendo. Y después aquí John Kramer dice: esto no es una retribución, es un despertar, o dando a entender de que no es un castigo, es como un liberamiento o algo por el estilo que comenta John Kramer. Vemos aquí la perspectiva de que pues, más adelante veremos es la doctora Cecilia en su coche, abriendo como que el garage en donde está estacionado este coche, y vemos que ahí ya está esperándola Amanda Young, ¿no? Aquí nos muestra la perspectiva de la doctora Cecilia dentro del coche. Vemos a alguna persona que no sabemos si sea la misma Amanda o alguien más rompiendo o atacando otro coche. Después vemos que esta persona con la cual tenía las manos excitadas está cubriéndose de una explosión. No sabemos si es el mecanismo que tenía una especie de bombas y que solamente se los va a quitar antes de que solamente le explote y pierda la vida. Después ahí vemos como un taxi
es interceptado por una camioneta gris que posiblemente en este taxi esté yendo John Kramer. Y aquí pues obviamente está interceptado por unos hombres que no sé si sean parte de la organización del hospital quien ofrece supuestamente esta cura milagrosa o alguien diferente. Aquí pues obviamente vemos otro plano ya de Gabriela elevándola. Vemos el mecanismo de otra trampa que pues en este caso el funcionamiento va a ser de que va a liberar la manguera y va a dejar caer como una especie de líquido rojo. No sabemos si sea algún ácido o algo que esté muy caliente y que pues obviamente pueda quemar a la persona que esté ahí. Vemos ahí otra persona que está acostada recibiendo recibiendo este líquido. Y ahí vemos en un plano al fondo la doctora Cecilia. Aquí después vemos una persona que alguien agarra como una especie de tubo o alguna varilla metálica ensangrentada. Vemos el cuerpo de alguien ahí acostado, a lo mejor ya está muerto. Después vemos al detective buscando, y si tomamos que estas escenas son secuenciales o lineales en este momento, pues vemos que es sorprendida por alguien que tiene la máscara de cerdo. Aquí vemos el vidrio de enzimas o el recipiente de enzimas. Vemos que ya tiene la parte de un cerebro un poquito grande. Después vemos a la doctora Pelirroja agarrando como que la cuerda que tiene a nivel de su cuello. Y obviamente vemos como que si las manos se empezaran a desangrar. Después vemos en un plano por detrás a Gabriela. Ya me imagino en este caso que está elevada. Y vemos aquí algo, pues algún mecanismo que la estará apuntando. No sabemos realmente qué es lo que sea. Después vemos a una persona que nos muestran en toma apuntándole con un arma a John Kramer. Pero si se fijan en los ojos de John Kramer, está como que llorando. Porque les digo, aquí John Kramer se va a comportar un poquito más humano. O la película va a ser más humana en torno a este personaje. Después vemos ya cómo va finalizando el tráiler con escenas de la persona que está en la trampa de los tubos de los ojos o la trampa de los ojos. La doctora Cecilia nos muestra un poquito los engranajes sobre un mecanismo que no sabemos cuál sea de momento. Aquí nos desvelan un nuevo personaje. Pues ya veremos más adelante que este personaje también va a sufrir alguna trampa. Después vemos que esta misma persona, que probablemente sea la que le estaba apuntando con el arma, John Kramer la abraza y vemos aquí un John Kramer más humano. Después vemos que la persona anterior que les dije que iba a estar involucrada en una nueva trampa, vemos que aquí ya tiene como en su pecho como una especie de mecanismo que pues obviamente va a tener unas cuchillas que están a nivel del estómago, a nivel casi de entre el pecho y el estómago. Entonces obviamente va a tener que realizar algo para poderse liberar o para no sufrir tanto daño. Después aquí vemos como John Kramer le sale una lágrima, a lo mejor arrepintiéndose de algo, o a lo mejor algo que le haya dicho a esta persona, o reflexionando sobre los actos que está poniendo. Después ahí vemos la persona que está ahogándose con este mecanismo, o este mecanismo que está soltando algún líquido. No sabemos si sea algo que esté hirviendo, que esté quemando, sea una especie de ácido. Vemos a Mateo aquí sufriendo. Vemos un plano de Billy, pues obviamente ya al final nos desvelan la persona con la máscara de cerdo, que pues ya sabemos que es el regreso de nuestra querida Amanda, ¿no? De Amanda Young. Y así pues obviamente finalizando el tráiler de Saw 10. Obviamente un tráiler de 2 minutos y medio en el cual pues nos desvela información, nos desvelan un poquito más sobre otras trampas que van a estar presentes en la película. Pero recuerden que esta película va a durar 2 horas y media. Entonces, pues vaya, al final del día, en 2 horas y media tienen mucho que contar. No sabemos si va a ser más sobre historia o va a ser más sobre el desarrollo del juego, la preparación del juego. Pero lo que sí les puedo decir es que este tráiler me fascinó, me encantó. Obviamente a partir desde ese sábado en adelante pues han desvelado más información. Y pues obviamente para no estarles trayendo videos de esto y esto y esto y que sean videos cortos, yo creo que a lo mejor es preferible que durante toda una semana dejemos pasar esta información y ya pues obviamente recopilar todas estas noticias que nos vayan a estar desvelando. Entonces manténganse atentos al canal para que puedan saber sobre estas noticias más a detalle, si es que empiezan a lanzar más spots, más trailers, o cómo va a ser la campaña publicitaria de esta película. Pues sí va a estar bastante genial, ¿no? De aquí a esperar la película hasta el 29 de septiembre, que era la fecha de estreno aquí en México, más que nada en México, sino en todo el mundo. Entonces espero que les haya gustado este análisis. La verdad ya me cansé,
pero pues es un tráiler en donde pues sí tuvimos que explicar algunas cositas o más o menos en qué perspectiva está este tráiler. Obviamente faltará muchísimo más, pero pues ya los vamos a estar trayendo al canal para realizarles obviamente su respectivo reacción y análisis. Espero que les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse a este canal para traerles más contenido de Sony. Les ha hablado Anthony Viper y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.